Fernando Soriano, que está ya en comunicación con nosotros a través de esta videollamada. 4200 te saluda desde Santiago del Estero hacia el universo. Y de verdad que es un placer enorme tenerte aquí en esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, un placer para mí también. Buenas Me veo ahí de tardes, fondo en una muchas pantalla gracias. gigantesca, gran estudio. Sí. Está bueno el estudio, está bueno el estudio. Estamos haciendo lo posible para nosotros ponernos a la altura A de la las altura de circunstancias. las- Nos está costando un poquito, hermano, así que tu ayuda con esta videollamada Al pelo es viene. enorme. Bueno, El presentamos incentivo. a nuestro invitado. Muy bien. Fernando Soriano es periodista desde hace 21 años. Autor de los libros Marihuana de la Historia y Será Siempre Independiente. Perdón, ¿no? Pero este libro nos recomendaron ayer. Exactamente. Oyentes de la radio mandaron una foto recomendando este libro. Trabajó en Clarín y es periodista en Infobae. Publicó notas sobre marihuana, impulsó el debate sobre el cannabis medicinal y ganó una mención por su crónica Cultivar atenta contra el negocio narco. Con todo el equipo de 4200, Fero Soriano. Así es. Y este Bienvenido. aplauso virtual, mirá, va a sonar pobre porque nos llega el pack de aplausos la semana que viene. Estamos comprando de a poco, hermano. Y está bien, viste que la cuarentena complica todo. Es no hay así, problema. es así. Bueno, Fer, me imagino que también, recién hablábamos con algunos de los protagonistas de esta cuarentena, desde cada uno de los lugares que les toca, hacen su lucha, ejercen su trabajo y funcionan a doble máquina, no a media máquina, a doble máquina porque las atenciones son mucho más. En tu caso, como periodista, como escritor, bueno, seguramente estás como desbordado de trabajo también con esta cuarentena, ¿se ha sumado el trabajo? Sí, mal. Las primeras 2 semanas fueron un delirio de laburo. Yo trabajo en Infobae y trabajo en C5N, además soy columnista en C5N y además tengo un programa de radio con Nico Fiorentino y Andrés Fidanza en Radio Con Vos. Y las primeras 2 semanas de la cuarentena fueron, ya un poquito antes, fueron una locura. Los grupos de WhatsApp del laburo explotaban. Era realmente impresionante y sí, estamos con una carga de trabajo muy fuerte, pero por otro lado, ¿cómo no estarlo, no? Sí, es un fenómeno, es la noticia de los últimos, ¿cuántos? ¿100 años, 200 años? Y sí, la Sí, verdad que sí, totalmente. la verdad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, probablemente que esto sea el evento a nivel global más importante de la historia, ¿no? E incluso creo que en la historia de la humanidad, corregime obviamente, creo que no hay un antecedente porque en este caso todos sabemos, digamos, qué es lo que está sucediendo, que hay una pandemia. O sea, se lo tiene claro el planeta Tierra entero. Quizás en otras épocas habían situaciones que atravesaban al mundo, pero había una parte del mundo que no se enteraba por cuestiones de comunicación o por cuestiones de nada, tecnología. Pero en este caso nadie puede estar exento de lo que está sucediendo. Es como que nos atraviesa de verdad a cada uno de los seres humanos. Sí, bueno, es un fenómeno global en el contexto de un mundo que se ha globalizado en los últimos 30 años. Así que, evidentemente, de alguna forma, hay un pequeño delay, ¿no? Con la enfermedad misma. Entonces, lo que primero pasó en China, luego pasó en Europa, luego pasó en Estados Unidos y ahora el pico está ocurriendo acá, justamente, en Latinoamérica. Ese pequeño delay es nada comparado con cómo se movían las comunicaciones en otra época. Ahora, digamos que de alguna forma todos los periodistas del mundo estamos cubriendo casi al mismo tiempo los mismos hechos en nuestros lugares, pero que en definitiva las particularidades de cada caso se repiten, tiene cierto patrón, ¿no? Eso tiene una cosa buena y una cosa mala, que digamos lo bueno es... y lo malo a la vez es que a veces te podés copiar ideas o enfoques. O te Sin pueden ir más robar. lejos, claro, te las pueden robar. Sin ir más lejos, la tapa del New York Times con los nombres de los muertos el otro día es una copia de una tapa que ya había hecho el diario Globo en Río de Janeiro, ¿no? O sea, Claro. Pero bueno, sí, es un momento muy intenso para este trabajo. Si haces este trabajo normalmente es porque te apasiona. Y si te apasiona, de alguna forma disfrutás de este momento, ¿no? Disfrutarlo dentro de lo que se puede disfrutar en una situación como esta, que es muy terrible. Pero bueno, también sale a flote
de alguna forma en estos momentos sale a flote el periodista innato que todos llevamos dentro. Seguro, más allá, más teniendo en cuenta, mejor dicho, que Infobae es uno de los portales donde la gente elige también, además de informarse, encontrar esa notita de color que son producciones todos los días, es constante generar contenido para que en esta cuarentena que aún se usa el doble o quizás el triple de las redes sociales, siempre haya algo, ¿no? Es como un requerimiento, un constante, no para nunca, 24/7. Así que bueno, gracias por darnos este tiempo, aún sabiendo de todo lo que tenés en cuanto a tarea como periodista. Pero bueno, ayer... No, zafamos porque le dije a Liga de Producción, le dije, mirá que puede explotar algo justo a esa hora, siempre, pero minuto a minuto. Ayer... Por eso me voy a mirar para abajo, porque tengo el teléfono ahí siempre atento, que no esté ocurriendo nada terrible. Bueno, si sabemos que sales corriendo es porque hay una noticia para replicar, así que vamos, claro, en vivo. Vamos a entenderte. Ayer, bueno, cuando hablábamos y proponíamos temas y dialogamos con la gente también se enganchaba y nos proponía sus cosas. Y en un momento llegó de la mano de un amigo del Rapé una foto donde, bueno, nos muestra tu libro, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano y las copas, a las copas canábicas, mejor dicho, y a mí me llamaba un poco la atención, porque incluso en este preciso momento, en exactamente este preciso momento, decir marihuana en los medios de comunicación, a mí, debe ser por el lugar en donde vivo y todo lo demás, y ponerme a hablar de este tema con vos, no sé, no me siento como en algún lugar de mi cuerpo como un pinchazo, no sé si me estás entendiendo, y vos has desarrollado todo esto en un libro y demás, aún sabiendo, digamos, que quizás te podía llegar a poner en un lugar poco cómodo. No, al contrario, entiendo la incomodidad que pueda generar, pero a esta altura de la historia de la humanidad no me parece nada incómodo, al contrario, me encanta el lugar que ocupo. Tengo mi Pikachu. Qué grande. Tengo alguna bibliografía que siempre consulto. Bien. Y no les muestro más porque no sé si los pueden censurar, pero... ¿Cómo empieza, Fernando, tu militancia con este tema? Perdón, ¿no? Porque he visto varias producciones y varias notas también al respecto. ¿Cómo empieza tu militancia respecto a este tema? Mi militancia empieza por un sentido de justicia con los usuarios que van presos por consumir o por tener una planta en el balcón, lo cual me parece a esta altura de un nivel de hipocresía que yo no tolero, y como no lo tolero y no me puedo quedar callado, de alguna manera empecé a investigar y empecé a tratar de darle voz a esa gente que en definitiva también era yo fumando en la esquina de mi barrio, ¿no? Yo me crié en el conurbano y me escondía de la policía o sufría el apriete de la policía si me agarraban fumando un porro. Fíjense de lo que les hablo, ¿no? Claro. De fumarse un porro en una esquina y que te agarre la policía y que te extorsione o te meta preso o te haga pasar un rato de mierda por fumar un cigarrillo de marihuana. No estamos hablando de robar, de pegar, de matar, de insultar, ¿no? Entonces hay como una cuestión moral instalada a principios del siglo XX que yo, teniendo un lugar en los medios, y siendo parte de esos usuarios, no me podía callar más, digamos, ¿no? Entonces empecé a tratar de investigar y aprender un poco de dónde venía la prohibición, cuáles eran las razones que motivaron una prohibición, por qué uno puede comprarse un whisky en el supermercado y salir tomándolo, y subirse al auto y no puede tener una planta de cannabis en su casa, ¿no? O sea, todas esas cosas, más las historias de las personas que iban presas, y después, ¿no? Ya produciendo el libro aparecieron las historias de las mamás y el uso terapéutico del cannabis. Todo eso obviamente me motivó y me sigue motivando para ponerle el cuerpo a esta lucha y la cara y no tenerle miedo a decir que soy un usuario. No ando promoviendo el consumo, lo que ando promoviendo es el fin de la prohibición. Perfecto. Más aún teniendo en cuenta, o sea, uno lo termina de enojar toda esta cuestión de la prohibición cuando entiende los orígenes de la misma, ¿no? Es como que terminas vos diciendo, pero
estamos prohibiendo el cannabis por copiones nada más, o sea, por simples replicadores de nos en toda América. Pero más allá de eso, creo que hay un cambio importante que también hay que ponerlo en el tapete, porque a fin del año pasado estuve formando parte de la Expo canábica en la rural, y me imaginaba, te digo la verdad, hermano, me imaginaba una piecita con algunos productores, escuchar un par de charlas e irnos, y no, era un monstruo de Expo. Tenía toda la tecnología, tenía todo el conocimiento, tenía grandes no me sale la palabra de los que cultivan. Bueno, cultivadores. Increíbles. Cultivadores Increíbles. Y todas las formas de cultivar la planta, o sea, era demasiado completo, y a mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó muchísimo la atención de que en plena rural se le dé un espacio tan bien puesto a la industria del cannabis. ¿Sabes por qué se le dio ese espacio? Quiero saber. Porque hay mucha plata dando vueltas. Es mucha. Y si algo le interesa a la sociedad rural, que ha sido enemiga del pueblo toda la historia de este país, es la plata. Bien. Entonces, cuando aparece la plata, se termina la hipocresía. Es trágico, porque en el medio la gente va presa. Entonces, Totalmente. en definitiva, todo es una cuestión de hipocresía. La prohibición es una cuestión de hipocresía. Porque yo no digo se termine la prohibición y que todo el mundo hace lo que quiere. Yo, digamos, lo que propongo, soy una pequeña voz en un universo compuesto por un montón de gente que hace activismo. Lo que proponemos es la regulación del uso del cannabis. Total. No la liberación y que cada uno haga lo que quiera, sino la regulación, una regulación donde el Estado esté presente y informe sobre los beneficios del negocio, sobre las consecuencias que puede tener el uso excesivo, el consumo excesivo, pero que se pueda hacer un poco menos hipócrita. Porque si vos haces una rural, una feria, una expo en el predio de la rural, a la que van durante 3 días 50.000 personas, y que la mitad, te diría, yo fui los 3 días, fui expositor y además fui porque quería ir, obviamente, y estar, y soy amigo de los organizadores. La mitad de esa gente eran personas, eran adultos mayores, abuelos, abuelas, personas grandes con problemas de salud, que están necesitando más información para tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la marihuana prohibida? ¿A quién le conviene que la marihuana sea prohibida? ¿A quién le conviene que a vos te dé vergüenza decir marihuana en un medio de comunicación? ¿No? Es más, ahí he podido manifestar y ver y entender un poco más, o sea, porque también a mí me abre la cabeza y puedo ver otros tipos de usos medicinales más allá de lo que uno pueda leer. Siempre a mí me gusta ver, y he podido ver, había una de las charlas que se llamaba Medicina Ancestral y hablaba de justamente esto, de la medicina, desde dónde viene y hace cuántos años se la aplica, y de la forma en la que se aplica, y el resultado que genera en la gente que la usa. Y había muchas personas con problemas de discapacidad o problemas locomotrices que iban a buscar la forma de hacer su propio aceite, la forma de encontrar este remedio ancestral, esta planta, y poder aplicarla. Pero sí, me llamó también la atención que después, terminada la expo, vuelve todo a punto cero, digamos, ¿no? Vuelve todo a esperar el debate. Sí, no te diría que volvió a punto cero. De hecho, la expo fue en octubre, en diciembre cambió el gobierno, en enero yo estuve reunido con algunas personas muy importantes del gobierno, y estaba encaminada la regulación, un cambio por lo menos de paradigma, el comienzo de un cambio de paradigma para, como dijo el presidente mismo y algunos otros ministros o ministras, dejen de caer presos los consumidores. Ese es el punto de partida. Entonces, y además también una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal, que fue aprobada, pero cuya reglamentación es muy mala, entonces no funciona. Entonces no es que volvimos a punto cero después de la expo, volvimos... te diría que quedamos en pausa con la pandemia, ¿no? Muchos temas. Sí, todos, básicamente, salvo la deuda.
salvo los temas económicos trascendentales, todos los demás, sobre todo los temas sociales, quedaron en pausa. Ayer con Juana Morín, el presidente decía que en algún momento iba a retomar el tema del aborto, pero que hoy obviamente las prioridades son otras. Claro. Imagínate que además son cuestiones que atravesadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Claro. Entonces hoy, ¿qué hace? No, la verdad es que yo no me da la cara para discutir o para ir a pedirle a Ginés en este momento, che, Ginés, regulemos la marihuana, que los pibes van presos, ¿no? Y sin embargo, pero como la mayoría de los temas que estamos compartiendo y hablando, ahora, en momento de cuarentena, no cesan en la vida cotidiana de las personas, porque las personas que quizás necesitaban un aceite o su planta, la siguen necesitando, y como todavía las reglas son las reglas, seguramente se les hace muchísimo más cuesta arriba conseguir, compartir, digamos, los riesgos para el pueblo siguen, y seguramente en cuarentena con algunos puntos más arriba todavía, ¿no? Sí, a ver, justo yo el otro día hablaba con Vales Alex, de la presidenta de Mamá Cultiva, y me decía algo que es interesante. Obviamente está costando mucho conseguir el aceite. ¿El aceite cómo se consigue? Se consigue a través de los cultivadores solidarios, y hasta antes del cierre de las fronteras podías cruzar a Uruguay y ver si lo conseguías en una farmacia sin receta, o bueno, había que ver. Hay un mercado también, y si no tenías que ir a Chile, o bueno, lo que está pasando ahora es que como se complicó todo eso, la gente está queriendo cultivar, porque claro, ya no te queda otra que cultivar. Sí, así que quizás de esta pandemia salga algo bueno, que sean cientos o miles de nuevos cultivadores. Cuanto más cultivadores haya, más difícil va a ser dar un paso atrás con esta lucha. He visto en tus artículos y escritos que compartes muchos testimonios. ¿Podrías compartir alguno que te interese por ahí contar ahora? Que he visto que replicas muchos testimonios de personas. De personas que usan cannabis. Claro, que usan cannabis, o como contabas de las madres hace un rato. Si hay algún testimonio que puedes contar acá, yo le cuento a la audiencia que van a encontrar en tus libros y en tus artículos, que se pueden encontrar por internet también, muchas historias de usuarios, de consumidores, muy interesantes. Sí, mi libro básicamente es un compendio de la historia de la planta de cannabis, el origen que tiene, y en la relación con la humanidad, y también las historias de los usuarios, sobre todo el final del libro, las historias de los usuarios de acá, usuarios y usuarias medicinales, o no, que han ido presos, o personas que han muerto en un calabozo por tener porro. Digo, hay de todo un poco. No sé, te voy a contar dos historias muy breves, para de alguna manera graficar para mí la situación a la que te lleva la ilegalidad. Una es una historia, ya tiene unos cuantos años, está en mi libro, es Gonzalo Bramajo, un pibe que le estaban por cortar una pierna porque tenía un cáncer en el fémur que no paraba de crecer, no se lo podían detener con nada, estaba internado en un hospital oncológico cerca del Congreso, le dolía mucho, y él decidió salir a caminar pensando que quizás era su última caminata a pesar del dolor, y salió a caminar, y cuando bajó a la vereda dijo, ¿para qué lado voy? Voy para allá, y ir para allá le significó ir para el lado del Congreso. En la puerta del Congreso había 5 o 6 activistas canábicos, estamos hablando de hace muchos años, 2012, no me acuerdo bien, pero más o menos, y él se pone a hablar, se acordó que a los 17 años había fumado alguna que otra vez un porro, se puso a hablar con ellos de curioso, y cuando les contó el problema que tenía, porque además era visible por su estado de salud, los chicos, que son del Jardín del Unicornio, una agrupación, le regalaron un cogollo. Le dijeron, quédate en contacto porque te va a hacer bien el aceite, bla, bla, bla. Entonces él, cuando volvió a la habitación, se armó un porro y se lo fumó muy temeroso en el baño de su habitación. Y ese es el principio de una historia que terminó con Gonzalo con las 2 piernas. O sea, eso empezó con el consumo de aceite, le salvaron la pierna, el tumor se redujo, dejó de crecer. Y hoy Gonza le hicieron una prótesis, pero está perfecto, tiene las 2 piernas, camina con las 2 piernas. Pero ¿sabés qué me quedó muy pendiente y me emociona mucho cada vez que lo cuento? Yo le pregunté,
¿en qué momento te diste cuenta que la marihuana te estaba haciendo bien? Porque, viste, le preguntás a una mamá que le da a un nene con epilepsia y te dice el momento en el que me miró a los ojos, por ejemplo, el momento que se sonrió, el momento que conectó. Y Gonzalo me dijo, mirá, yo enseguida me di cuenta que me estaba haciendo bien. Digo, ¿cómo enseguida te diste cuenta? Sí, lo fumé, me quedé 10 minutos en el baño y me miré al espejo y me empecé a reír. Me dijo. Y te empezaste a reír, me dice, sí, vos no te das una idea del tiempo que hacía que yo no me reía. Entonces, la marihuana no es una planta mágica, no es un remedio para todas las enfermedades, no cura el cáncer, por ejemplo, no cura enfermedades, pero ayuda a vivir mejor. Y parte de ese círculo empieza cuando vos te empezás a reír y te amigás con algunas cosas. Eso genera todo un círculo que además es químico, porque el cuerpo humano tiene endocannabinoides, receptores específicos para los componentes de la planta que generan un efecto real, pero además tiene que ver con esto, ¿no? Con la predisposición que te da la planta para vivir un poco mejor y aspirar a tener una calidad de vida. Y eso es a partir de la risa, de las reflexiones más sensibles, del apetito que te genera la planta, en fin, son unas cuantas cuestiones. Genial. Y la otra historia, muy breve, porque te la hice bastante larga, es la muerte de Emiliano Durrels en un calabozo. Era un peticero, la policía lo agarró con 80 gramos de marihuana prensada, que es la porquería que venden los narcotraficantes, y el pibe se suicidó en un calabozo. Ahora, esa muerte, ¿vale la pena? ¿La ley de drogas justifica el suicidio de un pibe por tener porro en el bolsillo? ¿Quién le pide perdón a la familia de Emiliano Durrels? Nadie, ¿no? Entonces, necesitamos una nueva ley de drogas que no meta preso a la gente por tener porro, porque genera estos estigmas, ¿no? Me metieron preso por fumar porro, pierdo mi trabajo, mi familia va a pensar que soy un drogadicto, un delincuente, etcétera. Sí, obviamente, aparejado a eso viene sí o sí el estigma de la sociedad. Así que, mirá qué valiosa que ha sido la comunicación con vos para todos nosotros, porque estamos todos callados, muy atentos y pensando en cada una de las historias que nos acabas de contar. Y de verdad que nosotros nos queremos siempre quedar con algo de este 4200, que se llama así nuestro programa, y empieza a las 4:20. Así que para nosotros es muy importante esta comunicación con vos y entender un poco más sobre cómo funciona cada una de las cosas. Así que gracias. Ustedes saben que el símbolo del 420 con el tema del cannabis, ¿no? Más o menos. Más o menos. Okay. Si quiero, bueno, otro día lo charlamos, lo ampliamos. Estaría buenísimo para una próxima comunicación si te animas. Así que toma esto como tu casa también. Ok. Un placer. Gracias, Fernando. Un placer. Fero Soriano, señoras y señores, con nosotros en este 4200 de segundo programa, que nosotros para allá estamos más que contentos. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. E invitamos a la gente que se comunique, a que se encuentre